acerca de accidentes graves y enfermedades laborales. ¿Sí? Regálenme un segundito, ya les comparto pantalla y me confirman si la pueden visualizar. Dígame. Listo. Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla. Sí, así. Sí. Rubén, si estás hablando, tienes el micrófono silenciado. Sí, regálenme un segundo, que es que como que me está fallando acá la conexión. Entonces vamos a dar inicio. El tema de hoy es acerca de la investigación de accidentes graves y enfermedades laborales. Para las organizaciones, la investigación de los accidentes graves, digamos que es uno de los focos que se debe tener en cuenta, ya que por la normatividad colombiana, todo lo que está legislado en la resolución 1401 del 2007 y pues de la mano en todo lo que hay en el decreto 1072 del 2015, nos establece los procedimientos claros para hacer las investigaciones y, digamos, los pasos a seguir cuando tenemos un accidente grave, ¿sí? Entonces nos dice que las investigaciones de los accidentes graves son esenciales para prevenir futuros accidentes y mejorar la seguridad laboral e implementar protocolos específicos para asegurar una respuesta adecuada y reducir el riesgo de lesiones graves. Nos dice que las acciones inmediatas ante un accidente grave, ¿cuáles deben ser? Para ustedes, ¿cuáles deben ser las acciones inmediatas que se debe realizar cuando se tiene un accidente grave? Reportarlo a la ARL y también, pues, si es muy grave, para urgencias o llamar a alguna entidad a que nos preste el soporte. Muy bien, ¿quién participó por ahí? Qué pena es que no veo. Hola. Yo, Ángela. Listo, Ángela, súper La de bien. carrera. Ok. Entonces lo que nos dice que las acciones inmediatas que se deben tener es, como primero, pues mantener la calma, ¿cierto? Hacer un análisis seguro de lo que ocurrió, del evento, del lesionado y verificar cómo vamos a generar ese plan de emergencias o digamos esa respuesta inmediata para esa persona que se lesionó, ¿cierto? Realizar un traslado médico, ese traslado médico pues garantizar que esa persona reciba digamos la primera atención o la atención necesaria para ese proceso y que en ese proceso nosotros realicemos todo el procedimiento adecuado para un traslado de pacientes. Ustedes saben que ese también es uno de los puntos fundamentales cuando nosotros hacemos todo el proceso con las personas, porque dependiendo de toda la atención que nosotros le brindemos, es esencial para cumplir, digamos, los parámetros. ¿Ustedes creen que a qué entidades se debe hacer esa notificación inicial? A la ARL, ¿cierto? Entonces, como primera respuesta, nosotros hacemos una notificación interna a nuestro proceso, ¿cierto? Sean las áreas adecuadas y necesarias en esta intervención, pero de ahí ya parte todo lo que es normativo, que es la parte que nos dice que debemos hacer una notificación inmediata, casi que inmediata, a todos estos entes reguladores como las administradoras de riesgos laborales, ¿cierto? Igualmente nos dicen que en algunas ocasiones los eventos no se pueden notificar inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque estamos en el traslado de ese paciente, de esa persona, del accidentado, y por eso nos abren un espectro de 2 días hábiles en el cual se debe asegurar que se cumplan con esa actividad. ¿Salvamos claros? Señor. Entonces, en esa notificación a la administradora de riesgo, lo que nosotros vamos a hacer es diligenciar un formato que se llama FURAP. No sé si alguno de ustedes, de los que esté conectado en este momento, desconoce la palabra FURAP. El FURAP es el reporte de accidente de trabajo, ¿cierto? Y es con el que nosotros aseguramos en las plataformas de las administradoras de riesgos, o muchas veces en algunas ocasiones se toca hacer manual, por problemas de plataforma, en el cual yo garantizo que le reporté a esa administradora que ocurrió un evento y que ese evento está asociado a una persona que está involucrada con la empresa de nosotros. ¿Qué se considera una lesión severa? ¿Cierto? Entonces, no sé si de pronto alguno de los que está acá conectado nos quiere decir qué se considera un accidente de trabajo. ¿Cuál es la definición para accidente de trabajo? Ay, a ver, yo veo, por acá hay mucha gente conectada, nadie se sabe la definición de trabajo. Pues como la misma palabra lo dice, es un accidente que ocurrió en el momento que estaba desarrollando mis labores en horario laboral.
y hay diferentes tipos, pues hay lesiones severas, graves, leves. Vamos a la definición que nos dice la norma. La norma nos dice que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobreviene por causa o ocasión del trabajo. Para ustedes es claro qué significa causa y qué es ocasión del trabajo. Ese es un punto súper importante cuando ocurren los eventos. Identificar si es por causa o por ocasión del trabajo. Causa significa para todo lo que yo fui contratada. Ejemplo, yo soy auxiliar administrativa y en el proceso de mi cargo debo desempeñar X labores y desempeñando esas labores me accidenté. Eso es causa. Todos los eventos que se den dentro de la ejecución de mis labores para la cual fui contratado y está dentro de mi perfil se considera causa. Entonces, ¿qué creen ustedes que se considera ocasión? Ocasión significa todo lo que se da bajo la ejecución de, digamos, una directriz de un superior, ¿sí? Todo lo que un superior es súper importante identificar quién es nuestro superior o superiores en los cargos. Todo lo que un superior me delegue a ejecutar y en esa ejecución yo sufra un evento se considera accidente de trabajo. Entonces la definición nos dice que es un suceso repentino que sobreviene por causa o ocasión del trabajo y que provoca en el trabajador una lesión orgánica, una alteración funcional, psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Esa es la definición de accidente de trabajo. ¿Sí? También nos hablan acerca de todo lo que son considerados accidentes graves. ¿Qué creen ustedes que se considera como accidente grave? Algo que involucre la exposición de una de las extremidades del cuerpo, puede ser. Sí, tienes algo. Un accidente grave es donde está la vida en riesgo. Lo que pierde un pie. ¿Alguien que pierda un pie? Sí, eso es un accidente grave, claro. Bueno, de acuerdo a la definición, también nosotros en la resolución 1401 tenemos todo lo que se considera accidente grave, ¿sí? Y la definición nos dice que un accidente grave, todos los accidentes no son graves, para que de pronto tengamos eso claro. Los accidentes se pueden tipificar en accidentes leves, accidentes graves o accidentes mortales. Los accidentes leves son eventos que si generan, digamos, una alteración en el cuerpo, ¿cierto? Una cortada, una lesión en el cuerpo, no se llega a categorizar como grave por lo que ya les voy a nombrar. Los accidentes graves, según la resolución 1401, son donde se genere fractura de huesos largos, ¿sí? Entonces, cuando hay una fractura de alguno de los huesos largos del cuerpo, se considera inmediatamente un accidente grave. Cuando hay amputaciones de cualquier segmento corporal, cuando hay traumas craneoencefálicos, lesiones severas en mano, como aplastamientos o quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de todo lo que es columna vertebral o médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza visual, lesiones que comprometan la capacidad auditiva, así como también la muerte del trabajador. Eso ya se considera como un accidente mortal. Entonces, la norma es muy clara. Todo lo que entra dentro de la definición de la 1401 que les acabé de decir, huesos largos, traumas en cráneo. Ángela. Sí, hola. Es decir, que no todas las son consideradas graves. O sea, por ejemplo, si es de una falange o algo así, eso viene siendo de qué tal. No se considera grave. Dentro de la definición de accidente grave no está ese fragmento del cuerpo. Pueden haber, por ejemplo, fracturas de falanges, fracturas de, por ejemplo, en la parte del tobillo, ¿cierto? Que no son huesos largos, entonces dentro de la definición que nos da el ministerio no se consideran accidentes graves, pero sí son accidentes que tienen un índice de incapacidad o de severidad alta por los días de incapacidad que van a tener, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un accidente grave y un accidente leve?
que los accidentes graves se deben reportar ¿ante quién? Ante el Ministerio de Trabajo y pues ante las ARLs, ¿cierto? Y los accidentes leves no se hacen el reporte ante el ministerio, simplemente se hace su debido reporte ante la administradora de riesgo, se realiza la ejecución de su investigación, su plan de acción y se le da cierre. ¿Ahí queda claro? Entonces, todo lo que no se dé dentro de esa definición de partes afectadas del cuerpo no se considera accidente grave. ¿Cómo lo identifican ustedes? Por medio de los diagnósticos que les entregan los doctores. Ese código de diagnóstico que ustedes pueden verificar en el CIE 10, ahí revisan si es una fractura de un fémur, de un radio, de un cúbito, si es una quemadura de segundo, de tercer grado, y de acuerdo a eso ya hacen la categorización para accidente grave. ¿Hasta ahí vamos claros o tienen alguna duda? Entonces, en el llegue se hace un seguimiento, ¿qué? No se te entendió. Hola, ¿quién participó? Yo por acá. No se te escuchó lo que dijiste. Que si uno entonces en un accidente leve, solamente se hace el seguimiento y ya. Claro, le hacen la atención médica en el centro hospitalario, la ARL, pues como se hizo el reporte ante la administradora, tiene el conocimiento de tu evento y también realizan seguimiento de que ese evento no se vaya, digamos, a agravar en el proceso del tiempo. No significa que no sea importante o relevante para las organizaciones, solamente que hay unas tipologías de accidentes que van explícitamente hasta el ministerio y otras no, que solamente quedan entre la empresa y la administradora de riesgos, pero igualmente los dos eventos tienen las mismas atenciones, las mismas categorías, digamos, de verificación y de todo el proceso que se debe hacer. ¿Qué es una enfermedad laboral? Cuando ustedes escuchan acerca de enfermedad laboral, ¿ustedes qué entienden por eso? Una enfermedad que se originó por desempeñar sus actividades diarias en la empresa. Muy bien. Revisa quién está participando. Cristina Castaño, buenos días. Cristina, muchas gracias por la participación. Sí, la definición. Qué pena, ahí te agrego que pues obviamente eso es derivado también del tiempo, no digamos de inmediato de un día para otro que de pronto que por hacer una actividad un día no, sino derivado del tiempo. Muy bien, Ángela, sí. Ya les voy a contar entonces cuál es la definición de enfermedad laboral y cuáles son los parámetros que se deben cumplir para considerar que es una presunta o posible enfermedad laboral, ¿sí? Entonces nos dice la ley 1562 que una enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o en el medio en el que desarrolla sus actividades, ¿sí? Pero eso no solo se queda ahí, nos dice que para determinar una enfermedad laboral debe haber un periodo de ejecución donde se puede hacer ese mapeo y ese rastreo de que los factores y las actividades que desarrolla si estén asociadas a la patología que la persona considera que es de manera laboral. ¿Qué es todo eso que les dije? Entonces, yo soy auxiliar administrativa y tengo una empresa que me contrató para realizar ese proceso administrativo. Yo todo el día digito informes, procesos contables, todo lo de digitación. Llevo en esta organización más o menos 7 años. Ya llevo 7 años laborando y vengo presentando unas incapacidades porque siento que la muñeca me duele. Ay, no, es que la muñeca me duele mucho y yo vengo presentando como inflamación. Entonces yo voy a la EPS y la EPS empieza mi proceso y en ese proceso de citas y de revisiones me dice que tengo túnel del carpo. ¿Todos saben qué es túnel del carpo? Sí, señora. Entonces, cuando me diagnostican túnel del carpo, ya lo que se hace es verificar si esa enfermedad que me están diagnosticando inicialmente por la EPS es considerada o está contemplada dentro de una tabla oficial de enfermedades laborales, porque hay una tabla de enfermedades laborales que están en el decreto 1477, donde nos define cuáles son los segmentos y de acuerdo al segmento corporal,
cuáles son las patologías o enfermedades que se pueden asociar a ese segmento. Entonces, en muñeca puede haber algo que se llama túnel del carpo. Cuando están en esa revisión de una EPS, empiezan a verificar, es que Tatiana, ¿qué hace? Tatiana es oficial, es auxiliar administrativa. Entonces, ¿qué tareas desempeña Tatiana? El día, ella normalmente está sentada en una oficina, en un escritorio, con un computador, y la mayoría del tiempo está digitando informes, haciendo informes y todo el proceso administrativo. ¿Ustedes consideran que para este ejemplo, por ejemplo, ya copiando el teclado? Exactamente, como está 8 horas digitando, o sea, 8 horas consecutivas haciendo la misma actividad, puede generar, por ejemplo, daño en el túnel carpiano. Sí, muy bien, Cristina, súper. Considera, y ahí cuando se considera, porque de acuerdo a la exposición, o sea, al riesgo que se tiene y al tiempo, se puede llegar a presentar este tipo de patologías. Entonces, para que una enfermedad laboral se catalogue y se ratifique como enfermedad laboral, debe cumplir los parámetros de que exista un riesgo y a ese riesgo exista una exposición en el tiempo. Llevo con la empresa Pepito Pérez 3 meses y a los 3 meses desarrollando las mismas labores, auxiliar administrativa, digito, archivo, hago informes, todo eso. Y a los 3 meses comience a incapacitarme porque tengo un túnel del carpo y yo lo voy a asociar a la actividad que estoy realizando en la empresa Pepito Pérez. ¿Eso puede ser posible? No. Un tiempo. Participemos de uno para que nos escuchemos. ¿Listo? ¿Qué te iba a decir? No, 3 meses tampoco debe tener un tiempo estipulado, ¿no? Exacto. Entonces, en la tabla de enfermedades también no nos definen un tiempo específico, ¿cierto? Porque las patologías de los cuerpos, de las fisionomías que tenga cada uno, pero sí nos establecen unos rangos. Entonces, si yo digo que yo ya adquirí una enfermedad laboral en esta compañía en la que yo llevo 3 meses, posiblemente inmediatamente me la descarten. ¿Por qué? Porque no llevo el tiempo de exposición necesario para que se catalogue como una enfermedad laboral adquirida en esa empresa. ¿Listo? Y ya entrarán a revisar si fue adquirida en otra organización de pronto en la que yo trabajaba anteriormente, que llevaba 10 años. ¿Eso se puede dar o no? Sí, claro. Entonces ahí se hará la apertura de esa revisión para verificar dónde se hizo, dónde se adquirió esa enfermedad. Entonces, el manejo de la enfermedad laboral requiere una atención inmediata. Es un proceso claro que se inicia ¿por dónde? Por EPS, ¿cierto? Ninguna enfermedad laboral se inicia por ARL. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente comenzamos con una molestia, y esa molestia normalmente nosotros vamos a nuestra EPS para que nos generen un diagnóstico y ya en ese diagnóstico nos den una definición. Será la EPS el primer ente encargado de identificar si esa patología se asocia a las labores que yo desarrollo, y cuando se hace esa apertura, lo que hace la EPS es hacer una notificación a la empresa, ¿cierto? Solicitando un estudio de puesto de trabajo, donde se describa funciones, tiempo de esas funciones, qué es lo que yo desarrollo, y de acuerdo a eso haga el planteamiento si es una presunta o si es enfermedad laboral o definitivamente no tiene nada que ver con los actos laborales. Pueden haber patologías que estén dentro de la tabla de clasificación de enfermedades laborales que se adquieran en mis actividades comunes. Ejemplo, volvamos al túnel del carpo. Yo no soy, vamos a cambiar el ejemplo, yo ya no soy auxiliar administrativa, no. Yo lo que hago es atención al cliente. Yo todos los días estoy parada en un mostrador atendiendo clientes. Y yo bienvenidos, ¿cómo están? Sí, pase, todo el día hago eso. Pero esa persona empieza a desarrollar o a incapacitarse por túnel del carpo. Eso lo pueden asociar como una enfermedad laboral, aunque esté en la tabla de clasificación de enfermedades laborales. No, señor. No, Porque No. es de acuerdo, uno mira pues de acuerdo al perfil del cargo de la persona. Exacto.
Recuerden que hay enfermedades que se pueden dar de origen general que no tienen que ser tipificadas como enfermedades laborales. ¿Por qué? Porque en esa verificación identifican que esos riesgos de exposición no tienen que ver nada con lo que yo hago. ¿Listo? ¿Hasta ahí queda claro o hay alguna duda? Yo considero que también se debe tener en cuenta qué trabajo desempeñaba el empleado cuando llegó a mi empresa, porque tú pusiste el ejemplo ahorita de la asistente que a los 3 meses empezó a desarrollar túnel del carpo y realmente en unos exámenes de ingreso a uno no le revisan túnel del carpo. Entonces puede que ella fuera asistente 8 años atrás en otra empresa y conmigo lleve solo 3. Y ahí es donde, como dice el dicho, empieza Cristo a padecer, porque sí podría ser una enfermedad laboral, pero no desarrollada propiamente en mi empresa, sino porque ella ya la traía de una empresa atrás. Exacto, eso es lo que decíamos. Entonces, como identificamos que ya no lleva el tiempo de exposición en nuestra organización, se tendrá que hacer el requerimiento a esa organización donde ella laboraba anteriormente para identificar sus funciones, cuál era su rol y sus actividades, y identificar toda la trascendencia que tenga esa persona en esa compañía, exámenes de ingreso, periódico de retiro, si tuvo alguna anomalía en su historial laboral, si tenía algún precedente médico antes de ingresar a la compañía y nunca lo dijo. Todo eso se hace la revisión y ahí partirá para definir esa enfermedad laboral, a quién va asumida, si a la empresa nueva o a la empresa anterior. Eso ya se hace la revisión. Sí. Una pregunta con eso que estás diciendo, ¿quién es el encargado de hacer esa investigación? O sea, la empresa que tiene en ese momento ya el empleado, la ARL, o quién hace esa investigación. Inicialmente la solicitud la realiza la EPS a la empresa con la que yo en ese momento tengo un contrato, ¿cierto? Yo a esa EPS le debo contestar con una información que ellos nos requieren, que es un estudio de puesto de trabajo, un contrato, unas funciones, todo lo que nosotros desarrollamos. Y nosotros como empresa lo que hacemos es enviar toda esa información y dejarles dentro de la carta que ella con nosotros lleva un tiempo de exposición X, ¿cierto? En el cual no cumpliría los parámetros o las características para que se desarrollara una enfermedad laboral. Entonces, ¿qué hace la EPS? La EPS lo que hace es que se contacta con ese paciente y le dice, Tatiana, mire, ya nos dieron la respuesta de X empresa y consideramos que esa enfermedad laboral no fue adquirida con ellos, pero usted sí tiene un precedente que puede ser con la empresa anterior con la que usted llevaba X tiempo, ¿cierto? Porque a ese paciente le hacen un proceso de investigación cuando hacen las consultas. Ellos generan unos comités o unas mesas laborales en las cuales identifican toda esa exposición, ese recorrido laboral que tiene la persona y de ahí parten para identificar. Entonces ya el proceso a seguir es que esa EPS notifique a esa otra entidad en la cual estaba la persona asociada y tendrán que enviar la misma documentación donde conste todos los requerimientos y pues la verificación de que cuando esa persona salió de la entidad no presentaba ninguna anomalía o no presentó ninguna incapacidad relacionada con esta patología y ya ellos entrarán a hacer la definición de si se considera entonces enfermedad laboral o quedará como enfermedad común. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, gracias. Ok, no sé si de pronto tienen alguna otra pregunta. ¿Cuáles son los plazos? Entonces ya tenemos clara la definición para accidente de trabajo, accidente grave y enfermedad laboral, ¿sí? Nos dice cuál es el plazo para reportar ante la ARL y la EPS. Recuerden que dentro del tiempo que ya dijimos ahorita, no solo nosotros tenemos la responsabilidad de reportar a la ARL, sino a quién más debemos reportar. Al Ministerio de Trabajo si es un accidente grave. A la EPS. A la EPS. Recuerden que todos los eventos, así se consideren graves o leves, se deben reportar a la EPS, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo? En el mismo tiempo que tenemos para reportarla a las administradoras de riesgo. Eso ustedes lo sabían, lo tenían claro. Es muy importante que eso nos quede claro porque está legislado.
La responsabilidad del reporte de los eventos no es solamente a la administradora de riesgos, sino también a la EPS, porque cuando nosotros reportamos a esa EPS le estamos notificando de que hay una persona que sufrió un evento y que ese evento en ese momento está considerado como un accidente de trabajo y que puede generar unas incapacidades o unas atenciones. Es más como un acto administrativo para todo el proceso de incapacidad. Listo, eso lo deben tener en cuenta porque en muchos procesos de auditoría y de revisión nos van a solicitar esa evidencia de reporte a las EPS. ¿Cómo se hace el reporte a la EPS? Normal, ustedes generan una cartica donde notifican que la empleada Tatiana Cortés sufrió un accidente el día 10 de septiembre, a la hora X no sé qué, y que está asociado a la empresa Pepito Pérez y que cumplen con la notificación. Esa cartica se puede enviar por medio de correo a la entidad de salud a la que esté asociado y a nosotros ya nos queda la constancia del envío de ese correo que yo le notifiqué a esa EPS. ¿Listo? Ahí vamos claro. Sí, señora. ¿Qué se hace? ¿Cuándo se notifican al Ministerio de Trabajo? ¿Cuándo creen ustedes que se notifican los accidentes al Ministerio? Cuando ya se amputan, más o menos. Cuando son graves. Cuando los accidentes de trabajo entran en esa descripción que les dije ahorita de accidentes graves, se debe hacer una notificación al ministerio o cuando son accidentes mortales, ¿sí? ¿Cuál es el plazo? Los mismos 2 días. Nosotros tenemos 2 días para notificarle al ministerio que tuvimos un evento grave, ¿sí? Y que estamos en el proceso. Si se vuelve extemporáneo, o sea que no fue a los 2, sino que se hace 3 o a los 4 días que pasa. Que estamos en un incumplimiento, ¿cierto? Porque la norma nos dice que debe ser a los 2 días. Cuando nosotros reportamos un accidente extemporáneo, tenemos que hacer otro proceso jurídico o legal, ¿cierto? En el cual se envía una carta que debe estar firmada por el representante legal contando el por qué no se cumplió el reporte dentro de los tiempos establecidos, ¿cierto? Y eso puede acarrear sanciones o no. Todo dependerá de la entidad con la que hiciste reportes temporáneos, sea la administradora de riesgos o sea el ministerio. Pero ya ellos definirán si te aceptan el evento o no te lo aceptan con extemporaneidad. Eso es súper importante. Por eso no debemos dejar vencer los tiempos porque quedamos, digamos, expuestos a que ese evento no lo puedan negar. O que nos pongan a realizar un poquito más de movención, de que hagamos una carta, que enviemos este papel, este otro papel, de que justifiquemos, y entonces el proceso se nos puede volver un poquito más tedioso. Pero pregunta, ¿a la EPS sí puede ser unos días después o también tiene que ser los 2 días máximos? Debe ser a los 2 días máximos. La norma es muy clara y nos dice tanto EPS, ARL y Ministerio se debe enviar a los 2 días hábiles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay accidentes graves y nosotros a la EPS se lo reportamos a los 3 días, a los 4 días, eso también nos puede dar una sanción porque ellos son una entidad regulatoria a los cuales nosotros no le estamos haciendo la notificación debida de ese evento. Y que pueden, porque puede que la persona lesionada entre a una clínica, ¿cierto? Y en esa clínica todavía no tienen, porque están en un pueblo, un hospital, pongamos el ejemplo de un hospital de un pueblo, y todavía no tienen el FURAD porque no se han podido comunicar, entonces ellos dicen, no, yo los voy a atender y el médico en su proceso te genera la incapacidad como una enfermedad general. ¿Por qué? Porque no tenía una notificación o haya una discrepancia entre esas incapacidades. Ahí se tiene que entrar a hacer otro proceso de revisión y de ajuste de incapacidades. Entonces, por eso siempre se debe notificar a los 2 días. Y además, en los accidentes graves, esto es uno de los puntos que en caso de que el ministerio vaya y nos audite ese accidente, nos va a solicitar inmediatamente. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y a veces nosotros como empresa pecamos mucho en ese reporte ante la ARL, porque tenemos muy claro lo que se debe hacer con la administradora de riesgos, pero
y el ministerio, pero en ocasiones nos olvidamos un pedacito de lo que se debe hacer con la EPS, ¿cierto? Que ahí a veces se nos olvida como ese pedacito. Además de eso, es súper importante, hay un cuarto de notificación. ¿Saben a quién más se debe notificar cuando hay un accidente grave? Que también es verificado por el ministerio si nos audita ese evento, y en las auditorías que nos puedan realizar los entes con los que estemos certificados nos los pueden solicitar. ¿Alguien tiene idea de cuál es el otro ente al que se le debe realizar la notificación de los accidentes graves y mortales? No. Ok. La norma también nos habla acerca de la notificación a la seccional de salud correspondiente a la región donde ocurra el evento. Entonces eso es súper importante tenerlo claro. Si están en Antioquia, entonces a la seccional de salud de Antioquia, y si están en diferentes regiones, a esa seccional. ¿Por qué? Porque ellos utilizan esta información para hacer las estadísticas a nivel nacional de cómo se mueven las empresas y la accidentalidad de Colombia. Entonces, para que lo tengan también en cuenta. Sube, y qué pena molestar. Una pregunta, cuando para la ARL, tú decías que una cartica, que enviarlo a, pero no es como un correo o que me quedó ahí duda. Para la EPS. Sí, perdón, la EPS. Sí, o sea, se redacta una carta formal donde ustedes notifican contando quién es el accidentado, o sea, nombre completo, cédula, cargo, fecha del evento, y que ya se encuentra y pues que está asociado a ustedes como empresa, ¿cierto? Entonces ustedes colocarán su razón social y su... Yo te pregunto, si la persona es por una temporal, ¿eso lo tiene que hacerlo la prestadora o la temporal? Recuerden que los accidentes de trabajo los debe realizar el reporte quién, las empresas contratantes, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Claudia, tú eres la empresa y yo soy tu temporal, ¿cierto? Sí. Y en ese proceso yo a ti te suplí 5 empleados que tú necesitabas, pero ellos están contratados conmigo como temporal. Sí. El lugar de ejecución de las labores es en tu empresa. Uh-huh. Y en esta ejecución una persona se accidentó en tu empresa. Sí. ¿Cuál es el paso a seguir ahí? ¿Cuál crees tú que es el paso a seguir? Pues se lo reportamos a la temporal. Sí. Hacemos el FURAT. ¿Hacemos quién? Pues nosotros, la empresa que está utilizando el empleado. Eso dependerá de varias características. Recuerden que si nosotros tenemos personal contratado por temporales, es la temporal el responsable de esas personas, ¿cierto? A no ser que ellos estén asociados con nosotros en riesgos de actividad 4 y 5, en las cuales nosotros somos corresponsables y debemos velar que esa ejecución sí se dé. No estamos bueno, si nosotros somos 4, entonces será por eso que la temporal nos está diciendo que lo hagamos nosotros. Sí, claro, porque si vamos a la normatividad, las actividades de riesgo que están clasificadas entre 4 y 5 nos dicen que los contratistas son los que deben suplir esa afiliación a la ARL, ¿cierto? Solo a la ARL, porque somos los que estamos poniendo el riesgo de exposición para esas personas. Entonces, tú debes tener un rol en tu ARL que dice subcontratistas y están esas personas asociadas a ese contrato. Ya, listo. Es súper importante que eso les quede claro. Cuando nosotros trabajamos con empresas temporales, habrá una responsabilidad que es de notificación, pero cuando los riesgos se consideran 4 y 5, que nosotros somos corresponsables y estamos pagando esa administradora de riesgos, nosotros somos los responsables de hacer esa debida notificación, porque el hall de ingreso a la plataforma está asociado a nosotros como empresa. Pero ellos, en compañía de ustedes, deberán realizar todo el proceso que viene hacia allá. Notificaciones, investigaciones, plan de acción y cierre por la corresponsabilidad. Sí. Eso lo hacen ellos. Ajá. Listo, ¿Ya? gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta ahí? Nosotros no. ¿Cuáles son? Qué pena.
¿Cuáles son las responsabilidades que tiene un trabajador frente a un accidente de trabajo? ¿Cuáles creen ustedes que se pueden considerar como responsabilidades que ese trabajador tiene? Si se accidenta, reportarlo. ¿Reportarlo en cuánto tiempo? ¿A los 3 días? ¿A los 5? ¿Cuándo me duele? Ay, inmediatamente. Ah, eso sí, eso es un pedacito fundamental. Si te da empresa, si tienes 2 días para reportarlo por allá. Recuerden, nosotros tenemos dentro de nuestro vocabulario, digamos que hacemos una asociación muy diferente. Nosotros como trabajadores tenemos el deber y la responsabilidad de hacer la notificación a esa persona de seguridad y salud en el trabajo o a ese jefe inmediato o a la cadena de mando en la que se estructura la organización, inmediatamente me ocurra el evento, ¿sí? Ya es la empresa la que cuenta con 2 días para realizar ese debido reporte a las administradoras de riesgo. Muchas veces nosotros como trabajadores confundimos esa notificación que nosotros debemos hacer con ese reporte que debe realizar la empresa, ¿sí? Entonces, como primera responsabilidad es informar inmediatamente al empleador que yo sufrí un evento, ¿sí? Güey, y si el empleado dice, no, es que no es nada, no es nada, y viene a reportarlo después a los 5 días cuando ya tiene el dedo rojo o sí, El dedo. sí, no quería decirlo, pero sí, entonces, ¿qué? Es importante que dentro de los procesos de inducción, ¿cierto? Y de sus perfiles de cargo, cuando ustedes les hablan acerca de las responsabilidades de todo lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo o sus sistemas integrados, quede como primerita esa responsabilidad, ¿sí? ¿Cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es que inmediatamente me ocurra algo, yo debo reportar a mi empleador lo que me ocurrió. Porque de ahí se parte para que ustedes ya dentro de sus organizaciones realicen los procesos debidos. Igualmente, ¿qué sucede? Pues yo después de tener un trabajador accidentado que tiene una mano o un dedo inflamado, ¿cuál creen ustedes que es el paso a seguir? Ay, ahí sí no No, nada. no, repetimos porfa la pregunta, qué pena. Es el mismo ejemplo que ustedes colocaron. El trabajador me reporta a mí luego de 5 días que sufrió un evento y que ya no aguanta el dolor en el dedo índice de la mano derecha. ¿Cuál es el paso a seguir para ustedes como organización? Mandarlo para la EPS. Yo creería que ya ahí no lo podemos reportar, digo yo, como accidente. Bueno, el de Claudia lo mandan para la EPS. ¿Quién tiene otro comentario o creen que hay otro proceso? Se podría reportar como extemporáneo. Sí, y en la extemporaneidad, ¿qué decimos? Eso es como digo, digamos que la empresa también ahí estaría como implicada, porque si uno dice, por ejemplo, que el empleado reportó tarde, ¿cierto? Sí. Hay que demostrar también como que se le dio ese conocimiento a ese empleado y que él sabía que debía reportar a tiempo. Muy bien, María Caterine. Es súper importante por eso definir dentro de nuestras organizaciones los procesos a seguir en caso de un accidente de trabajo y que todos lo conozcan. Normalmente esa ejecución se da desde la inducción, en la cual yo dejo un documento firmado donde conste que yo a usted le dije que cuando tuviera un evento inmediatamente me lo iba a reportar. Sea leve, sea grave, sea lo que sea, yo debo reportar todo lo que suceda en el proceso, ¿cierto? Se puede hacer. El manejo que se debe hacer es hacer un reporte extemporáneo, ¿cierto? Porque yo no le puedo decir a ese trabajador, no váyase por la EPS porque es que ya pasaron X días y no sé qué. No, recuerden que igual nosotros seguimos teniendo una corresponsabilidad con los empleados y así ellos omitan esos lineamientos que nosotros tenemos una responsabilidad frente a ellos, ¿cierto? Entraremos a ese proceso de extemporaneidad y en ese proceso de extemporaneidad verificar y constar con todo lo que nosotros tenemos implementado, de que sí se le había dicho, de que se le había contado, se le había repetido y se le había divulgado 1000 veces que eso se hace de manera inmediata. ¿Qué hacen las administradoras de riesgo? Inicialmente ellos
hacen la atención de esa persona normalmente, pero ese evento entra en una investigación. Esa investigación definirá si ellos lo aceptan como un accidente de trabajo o definitivamente niegan el accidente y esa atención pasa a ser atendida por EPS. Hola, sí, pero el tema es el siguiente. ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Hasta cuánto tiempo tenemos? Yo no creo que el máximo de un accidente, si una persona tuvo un accidente antier, se demore cuántos días para notificarlo, no sé, díganme ustedes ejemplos que les hayan pasado dentro de sus organizaciones. Yo creería que también se entra a hacer una verificación de todo el proceso, porque si yo tengo un trabajador que me dice que hace una semana se tronchó el pie, que le dolía el tobillo, que no le dolía, pero a los 8 días ya le dolió, eso entra a hacer una revisión. ¿Ustedes consideran que eso es un accidente de trabajo? 8 días ya es mucho. Exacto. Entonces Ay, sí, está más o menos. yo en 8 días, si él me lo notifica en 8 días, yo con mi proceso interno lo llamaré a una verificación donde me cuente dónde, cómo, por qué, y le digo, venga, pero es que 8 días, yo no me aguanto un dolor 8 días, hay que hacer una revisión, un proceso. Ya es el manejo interno que ustedes como organización le den a los procesos, ¿cierto? Pero también tenemos que ser conscientes de que en el medio también vamos a encontrar empleados que van a decirnos que el evento sí se dio dentro de la organización y nosotros podemos identificar que no se dio. Entonces de eso dependerá un muy buen rastreo de toda esa información que nos entregue ese trabajador para identificar si sí se pudo connotar dentro de la empresa o definitivamente no. ¿Sí? ¿Qué más nos dice como responsabilidades de los trabajadores? Cumplir con las normas de seguridad. ¿Ustedes dentro de sus organizaciones tienen establecidos cuáles son las normas de seguridad y salud en el trabajo? Sí, señora. Y, por ejemplo, ¿qué normas tienen establecidas? Díganme en alguna. Los PP. Esa relato que nos debe generar ese trabajador, esas versiones que se pueden recolectar para cuando ocurran los eventos, estancias o la trazabilidad con el documento de que ellos sí eran conocedores de ese proceso. ¿Listo? Pasemos a las responsabilidades del empleador. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esas responsabilidades del empleador frente a un accidente de trabajo? Reportarlo a la ARL y a la EPS si es necesario. Si es necesario, no. Siempre. ¿Quién dice algo diferente? Pues, y antes de que ocurra el accidente o incidente de trabajo, pues los empleadores debemos tener afiliados a los riesgos laborales y a las entidades de salud, a los empleados, y no solo tenerlos afiliados, sino pagar a tiempo. Exacto. Uno conoce lamentablemente empresas que pagan atrasados los parafiscales, y eso es un grave error, porque se denomina quincenalmente a sus empleados, pero a veces pues uno ha tenido conocidos, es que fui a la EPS y no me atendieron porque la empresa no me ha pagado y como a mí sí me sacan de nómina. Entonces no es solo reportar, sino tener los pagos al día, eso es súper importante, y afiliarlos, porque otros peor aún pagan en sus aportes a los parafiscales en línea, pues en la plataforma que dan los pagos, pero no afilian a los trabajadores cuando ingresan. Entonces peor, la plata está quedando ahí en el limbo y el empleado desafiliado. Muy bien, Cristina. Súper importante esa es la primera responsabilidad que tiene el empleador, garantizar ese medio de protección de salud, ¿cierto? De todo lo que es seguridad social, en la cual yo tengo el respaldo, sea por una EPS o por una ARL, en caso de que me ocurra algo, ¿cierto? También es responsabilidad del empleador en ese evento prestar unos primeros auxilios iniciales, ¿sí? Como dentro de nuestro sistema, pues brindando toda una formación a esa brigada de emergencia o a esas personas que se eligieron para que nos ayudaran en esa atención inicial que se hace a un accidentado. Además de eso, también tiene la responsabilidad de generar entornos seguros. Por eso ustedes en sus organizaciones implementan un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, en el cual día a día trabajan porque esos entornos que tienen unos riesgos se conviertan más confortables y seguros para las personas. ¿Sí? Hasta ahí vamos claros. ¿Cuál es la responsabilidad de ese empleador frente a un accidente laboral? Entonces, ya dijimos que una de las responsabilidades es hacer el debido reporte a la administradora de riesgos, a la EPS y al ministerio en caso de que sea necesario. ¿Sí?
que debe de ser dentro de los 2 días hábiles. Además de eso, nos dice que hay unas responsabilidades frente a la investigación de ese accidente. ¿Qué creen ustedes que es los parámetros para realizar una investigación de un accidente grave? Que digo allá en el trabajo, no sé, yo creo que también comienzan a mirar cámaras y que digo en el sitio, como dijeron. Bueno, la norma es muy clara, la 1401 nos dice que acerca de las investigaciones de accidentes, cuando ocurre un accidente, ya hicimos la atención de esa persona, la trasladamos, esa persona ya está en el centro médico, ¿cierto? Ya tenemos la versión inicial de qué fue lo que ocurrió, ya hicimos las debidas notificaciones dentro del tiempo establecido, vamos a hacer la investigación. ¿Qué se hace para esa investigación? Esa investigación la puede realizar cualquier persona. No. ¿Quién debe realizar la investigación del accidente grave? Las investigaciones de los accidentes graves se deben realizar, digamos, por un grupo investigador, ¿sí? Ese grupo investigador, ¿ustedes creen que por quién debe estar conformado? Ese grupo investigador debe estar conformado por el profesional en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Por el jefe inmediato o la persona involucrada en el desarrollo de esas labores, que fue el que dio las directrices para la ejecución. Exacto. Si hubo testigos, el testigo si es posible. Y hay un punto muy importante. ¿Qué otra persona debe estar en ese proceso de investigación? Representante del COPAS. Un representante del COPAS. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que es importante que un representante del COPAS esté? Porque recuerden que ellos son unos garantes. Recuerden que el COPAS es un garante frente al sistema que hace apoyo a toda esa ejecución de sus sistemas de gestión y pues que además son los veedores de que todo se cumpla, ¿cierto? Entonces la norma es muy clara y nos dice que debe haber un integrante del COPAS y además de eso pues que el representante legal también debe estar involucrado en todo ese proceso de investigación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la investigación, al final los formatos nos solicitan que ese representante legal debe firmar esa investigación, donde consta que ellos conocen el evento, las anomalías con las que se presentaron en ese evento y esos controles que se proponen para que esos eventos no se vuelvan a materializar, ¿sí? Dentro de esa investigación de accidente de trabajo, también nos dice que hay varias metodologías para realizar las investigaciones. Las metodologías estarán definidas de acuerdo a lo que ustedes tienen como organización, ¿cierto? Análisis de causas, sin por qué, espina de pescado o cualquier otra que ustedes consideren y que ejecuten. Eso también irá muy alineado a lo que sus administradoras de riesgo también les solicitan para la presentación de investigaciones de accidentes graves. Sí. También nos dice que es responsabilidad del empleador que se garantice que todas las investigaciones se realicen. Independiente si es un accidente leve, grave o mortal, todos los accidentes se deben investigar. ¿Por qué? Porque esos eventos se materializan en ocurrencias que posteriormente se nos pueden volver más dañinos. Entonces, se hace una investigación, un plan de acción y en ese plan de acción yo defino controles para que esos eventos en el tiempo no se me vuelvan a materializar. Porque normalmente cuando yo tengo un accidente grave y hago una investigación y se vuelve a presentar el mismo evento, posiblemente y en la tendencia se da que después de 2 accidentes graves o 3 accidentes graves con la misma metodología, ¿cuál sería el tercer o cuarto evento? Entonces, ese proceso de identificación se debe hacer para todos los accidentes. Además, nos dice que el empleador es responsable de implementar todo el sistema de gestión. Si yo tengo un sistema de gestión sólido, que esté, digamos, ejecutado y en el proceso, no vamos a garantizar de que no se materialice un accidente. La materialización de un accidente se da por miles de situaciones o circunstancias, pero sí podemos, digamos, mitigar que esas lesiones se vuelvan tan severas en las personas o que se nos dé tanto el cotidiano de que una lesión sea recurrente. ¿Sí? Ahí vamos claros. Como para finalizar, entonces nos habla acerca de la normatividad y cómo la debemos ejecutar de una manera adecuada para que en el proceso de verificación con estos entes como el Ministerio, las administradoras de riesgo, nosotros tengamos toda la información necesaria para que no entren a realizar un plan de acción más allá de lo que nosotros
proponemos o que estemos incumpliendo con lo que la norma. Si les quedó claro el tema del día de hoy. Excelente, nos gustó mucho. Que este tema de acción de trabajo es una pregunta. Qué pena, una pregunta. ¿Nos dan como certificado? No, pero nosotros te la solicitamos o ¿cómo hacemos? Por el link lo solicitamos. Bueno, no sabíamos porque hemos tenido varios. Dale, bueno, gracias. Bueno, dale, gracias. Bueno, no sé si de pronto tienen alguna otra dudita para aclararlas antes de que terminemos el encuentro. Ya les voy a compartir el link de asistencia para que por favor nos ayuden con el diligenciamiento. Y espero que el tema haya sido del agrado de ustedes, que hayan aprendido bastante, que les haya quedado claro esos punticos importantes que debemos tener en cuenta dentro de todo el proceso de investigación y pues que conozcamos un poquito más acerca de todo lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ahí ya en los mensajitos que les envié el link de la asistencia, porfa, para que lo puedan diligenciar. Muchas gracias a todos por la conexión. Espero que nos encontremos nuevamente con otro tema de seguridad y salud.